En Mundo Jeep esta semana un Jeep WK2 que nos lo traen desde Polonia para que lo verifiquemos, porque lo quieren hacer un cambio de residencia. A ver qué nos encontramos. En Polonia el 75% de los coches son accidentados y reparados, y algunos de ellos mal reparados. A ver qué le encontramos esta semana. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep, porque lo sé todo. Todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Hoy tenemos uno de los nuestros. Hola, ¿puedes pararlo? ¿A quién tenemos aquí? A Bogdan. Bogdan, ¿de dónde vienes? De Polonia. De Polonia, un poquito lejos, ¿no? Sí. ¿Has comprado este coche allí o es tuyo? No, ahí he comprado. Sabes que en Polonia el 50% de los coches son accidentados. Este parece que no. Yo no diría lo mismo. ¿No? No. El propietario me ha dicho que no tenía ningún... Sí, eso lo dicen siempre. Bueno. ¿Has hecho un car vertical? Sí. Sí, y no sale nada. No sale nada. Vale, vamos a verlo porque las franquicias las veo un poco raras. Si quieres bajar... Sí, ya él me ha dicho que cuando aparcó el coche había un borde alto y como el coche baja, entonces se apoyó en el borde y cuando... Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a mirar porque... Sí. Ahí mira, pero... si te fijas aquí, esto de aquí no lo veo como en otros coches. Bueno, a mí me parece, bueno, no sé, lo he mirado porque he visto... aquí es más estrecho. Sí, de este lado sí. Aquí no nos cuadra muy bien. Esto ha estado suelto, pero bueno, empezamos luego la verificación. Hacemos un KitKat aquí y nos le echamos un vistazo. Vale. Ahora viene nuestro compañero.
tenemos por aquí? ¿Qué haces aquí tan temprano? Hombre, he traído este coche, fíjate que anda. Hostia, este es aquel. Sí, este es aquel. No sabíamos si tenía junta de culata, estaba roto el motor. Es un poquito raro, ¿no? Sí, en bajos tira patadas. Puede ser que sea la gasolina que tiene poca, que está sucio o algo. Bueno, ahora veremos. Déjalo ahí que me tienes que ayudar a grabar. Bueno, como podéis ver, empezamos con un grave problema. Y ahora os lo explico. Tienes un problema, ¿eh? ¿Sí? Es más grave. No. Sí, sí, sí. ¿Por? ¿Este coche puede ser americano? Sí, es americano. Pues los coches americanos no se pueden matricular rápidamente en España. Seguramente, como podéis ver, este señor es suscriptor, pero no ha visto todos los vídeos. Le falta una chapita aquí, ¿eh? Y aquí lo tenéis, que es Fiat Corporation America. Y este coche cumple las normativas para los Estados Unidos, no para Europa. No sé si decírtelo, pero te la han colado. Sí, bueno, si me lo han colado. Te han colado, no el coche, de momento no lo hemos visto, eso aún queda por ver. Pero te han colado los papeles. Mira, en Polonia el coche es válido y no... En Polonia y en Alemania sí, pero estamos en España. Ya. Una de dos, o te lo quedas con placa polaca, o esto matricularlo te va a costar un pastón. Pero bueno, voy a ver si te puedo ayudar. Sí, a ver, sí. ¿Estás seguro que quieres seguir con la verificación? Sí, estoy seguro. Segurísimo. Segurísimo. No se borra. No. ¿Tu mujer te ha dicho que llevas el jersey correcto? Sí. ¿Lo llevas, seguro? Sí. Bueno, pues le vamos a ceder al testigo a Xavi y vamos a empezar con la verificación. Bueno, voy a ver si le puedo ayudar, pero se ha metido en un buen lío, ¿eh? No se imagina. Tela. A ver, vamos a llamar a un homologador. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, te estoy grabando, que lo sepas. Ah, vale, vale. Mira, estamos aquí con un suscriptor que tú haces esto de los coches americanos, ¿no? Las homologaciones, las individuales y todo esto, ¿no? Aquí en Barcelona. Sí. Vale. Sí. Vale, pues estoy con un suscriptor que ha comprado un coche en Polonia, pero el coche es americano, no tiene chapa de identificación, que hay que hacer una homologación individual, ¿no? Imagino. En principio sí. Lo que pasa es que para mirarlo bien me tendrías que pasar la placa del fabricante que está. ¿Qué coche es? ¿Qué marca es? Es un Jeep Grand Cherokee de los nuestros. Un Jeep Grand Cherokee. Sí. Pues la documentación, a la placa americana que estará en la... Espera, que voy a mirarlo a ver si estuviera. Suele estar en el capó, ¿no? Bueno, esa es la de emisiones. La de emisiones
capó, la del fabricante en la puerta. La del fabricante es la típica americana. Sí. Con el código de barras que dice que cumple las normativas europeas. Libras. Vale. Es un Tier 2 B6. Level 2. ¿De qué año es el coche? 2015, pero matriculado ya en Polonia, con documentación europea. Ya. ¿Crees que se le va a poder El hacer? límite que igual nos pueden dar la individual. Vale, Es el Tier 2 y 6 es mejor que el 5. vale. Igual se salva, pero bueno, me lo tendrías que pasar todo y te lo digo. Y Vale. fotos. Si no, ¿qué tiene que hacer? ¿Devolverlo? ¿No tiene alguna cosa rara, así de estribera o historia? No, no tiene nada, está de serie. A primera vista está de serie. Si no, ¿qué tiene que Te hacer? lo digo. Si no, ¿qué tendría que hacer? Claro, si no se puede sacar la individual, solo se puede realizar por cambio de residencia. Cambio de residencia. Pero este señor igual ya tiene hecha el cambio de residencia. Por eso, que hay que mirarlo. Si no, tiene que devolverlo a Polonia, ¿no? No se puede homologar. No se puede. No, porque en Polonia te lo miran, tienes que demostrar que está matriculado en Europa desde la fecha de emisiones. O sea, que si es un Euro 6 o un Euro 5, tendrías que demostrar que está en Europa cuando empezó aquí el nivel Euro 5. Ah, Claro, y eso, si viene de Estados Unidos a Polonia, no se puede demostrar. vale. Bueno, ya lo miraríamos, a ver si lo podemos ayudar. Vale. Muchas gracias, Javier, Venga. y a ver si vienes un día que te entrevistemos. Venga, de acuerdo. Un abrazo, hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a enviar toda la documentación que tiene este señor, las fotos de los documentos. Y las fotos del código de emisiones americano. Bueno, pues así estamos. El problema es bastante grande, porque no es solo el dinero, sino que igual no se puede matricular este coche en España. Vamos a continuar, vamos a hacer la verificación del coche y en unos días veremos si se puede o no matricular. Un todo básico. Como ya vimos en el otro, esto va a ser un problema que nos lo vamos a encontrar todas las veces. Está soplando este tubo, vale 100 y pico de euros, como podéis ver, este de aquí, y si pasamos el dedo por aquí, podemos ver que está lleno de aceite, como podéis ver. ¿Y este tubo es de qué? Del intercooler. Sacar la tapa. Está bastante bien. Vamos a buscar que no tenga fugas en el termostato. ¿Esto lo sabes? ¿Bomba CP4? Sí, pero he mirado y no he visto. Esto es la bomba. Esta bomba ha de ser sustituida porque es defectuosa de fábrica. Vale 1.400 euros. Eso no es nada. Ya, esto no es nada. Esto no es nada. Comparado con lo que te van a costar los papeles, esto Los no es nada. papeles, la bomba, el tubo. ¿Y qué más vas a encontrar? No sé, tú me has dicho que estaba perfecto. Para mí sí, está perfecto Pues mira. porque funciona. Aquí tienes óxido. ¿Lo ves? Aquí. Aquí tienes óxido. ¿Lo ves? Esto ha tenido un golpe casi seguro, no cierra bien, ¿lo ves? Mira, se está comiendo el hierro. Luego. Habría que desmontar más, pero esto tiene más blancos que el Polo Norte. Mira. Sí, se ve. Normalmente todos los coches que vienen de Estados Unidos, casi todos, son accidentados.
pero el propietario anterior lo ha comprado nuevo. Pues lo ha tenido él el accidente, entonces te ha engañado. Tienes un poco bajo el nivel del agua. Cuidado, ¿eh? Está al mínimo el agua. Sí. ¿Esto has mirado? Sí, he cambiado el filtro. Sí. Sí, porque he cambiado el filtro de aceite, el aceite, los filtros de gasoil. Bueno, de inyectores se ve bien. Se ve bastante correcto de todo. No fuga el tapón. Bomba CP4 para sustituir. Y aquí veo algo de líquido. ¿Dónde? Aquí abajo está perdiendo por el tubo de la dirección asistida, ¿lo ves? Y esto no puede ser por... No, no puede ser por nada porque está mojado el tubo de aceite. Como podéis ver ahí, el tubo de la izquierda está seco y el tubo de la derecha está mojado, o sea que está perdiendo y está cayendo en la tapa. Bueno. Mal asunto, mal asunto. Estaba perfecto, ¿no? Sí, está perfecto. Se le está cambiando el color de la cara al señor, no lo apretes tanto. No, yo no estoy apretando. No. Él ha venido a esto. Ahora, Sí. si quiere otra cosa, yo le digo que está perfecto. No, se va para Madrid, Yo más que- pancho que... Yo quiero la verdad, para saber que... La verdad sí. duele. Sí, Eso me pero recuerda. el intercambiador está muy bien. A ver. No tan bien. ¿No? No. ¿Por? Mira abajo el color que tiene. ¿Ves que está como... Hay como un otro color aquí? A ver. Está seco. Pero tiene dos colores. Es una aventura comprarse un coche. Mira, lo que he visto en tus videos... Hombre, Lo está sí, mejor que otros que han traído. Y aquí, para mí, está perfecto. ¿Tú ves abajo que tiene otro color? La esquina de abajo. ¿La ves? ¿Sí o no? No Un sé. poco. Aquí, mira. Sí, yo sé... Aquí. ¿Lo ves aquí que es otro color para abajo? Luego mira lo que tenemos aquí. Este señor no se lo ha mirado bien. Mira. Mira lo que hay ahí. La costra que hay. Mira. ¿Qué costa? Mira. Déjame tu dedo. Sí. A ver. Ponte aquí. Graba al señor. Mete el dedo aquí. ¿Dónde? Al fondo. Ahí, pasa. Pasa el dedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, enséñame el dedo. Esto es un poco de suciedad. Sí, suciedad con aceite, ¿no? No, pero ¿de qué puede ser? De la tapa. O sea, hay que apretar la tapa. A ver, que no se nos caiga la cámara. No sé si lo podéis ver. Está sangrando. Hasta aquí abajo. Pero bueno, no tanto. No, si esto me lo dicen todas las veces. No No te tanto. preocupes, no tiene nada, está perfecto, ¿no? No, bueno, ahora veo que no está perfecto, pero no está tan mal. Los hemos tenido de peores, la verdad. Sí. Está en medio, de momento. Sí. De momento. Bueno, ¿qué? Preparamos para meternos debajo, vamos a hacer un cortecito aquí y nos vamos a meter debajo. Pues vamos para abajo a ver qué nos encontramos. ¿Se levantó el coche? Bueno, sí, si nos lo levantan mejor.
Espera, porque voy... Tiene que cerrar la puerta para levantarlo, si no, no sí, levanta. y voy a poner el... Vamos a tener cuidado. Que el señor se cabree y nos atropella aquí con el coche. Ya está Bueno. arriba. Me está comentando Xavi que te frenó de golpe. Lleva frenada automática este coche. Sí. Por esto es el sensor, el Sí. radar. Y me ha hecho un... No te ha salvado la vida. No, se está No. levantando un camión, le frenó. Estuve adelantado... Porque te has acercado mucho por el sensor de No, ángulo. que lo tenía en el 4º grado. Lo más... Entonces hay que mirarlo, igual hay que reprogramarlo. Igual del golpe está descalibrado. No, pero solo ha hecho una vez y las otras veces frena bien. Puedo Bueno. cambiar de De distancia Vale. y frena siempre bien. Vale, voy a ir para abajo a ver qué vemos. Ahora me das la cámara cuando esté abajo. Por aquí. Esto está todo mojado. ¿Seguro que te la has mirado bien? Sí, Segurísimo, ¿no? sí, Pues esto está lleno de aceite. no me digas. Sí. Muy bien, no te la has mirado, ¿eh? A ver. Mira, vente por aquí abajo. Ven, vente por aquí. ¿Por dónde entiendo? Ven, dame el dedito. Esto no, esto es puede que Sí, sí. es agua. Aquí. Es agua de lavarlo. Esto no es agua. Esto no es agua. Esto es lo que estaba cayendo por arriba. A ver. Mira, cómo no es agua. El agua no se filtra. Además está brillante. Donde está brillante es que hay aceite. Y cuando era seco no se veía nada. Igual ha reventado. Igual ha reventado. Mira, llega hasta allí. Porque lo he mirado bien por abajo. Mira, pues debe ser el manguito que te debe haber reventado viniendo. Mira, ¿ves eso húmedo? Ahí donde está el tapón este blanco. Sí, ¿lo ves? Que al lado no hay. No puede ser Sí, que se haya sí, mojado un sitio. Eso está No, esto Esto- puede que sí, pero aquí todo aquí igual. Esto que es brillante no tiene por qué estar brillante. ¿A que no está aquí? ¿Lo ves aquí, brillante? No, Aquí lo ves brillante, que es como aceite. Esto es brillante y esto no es brillante. A ver, vamos. bueno, me voy a casa. ¿A casa si todavía no hemos acabado? No hemos ni empezado. Bueno, voy a salir para fumar. Estoy asimilando el disgusto. Bueno, necesitamos una luz aquí. Bueno, de momento le hemos encontrado que es americano, que no se puede matricular, que tiene un golpe, la CP4 sonando, el manguito de la dirección fugando, pérdida de aceite inferior, faros americanos, o sea, tela, oxidación. Bueno, te voy a explicar dónde podías haber visto que no era europeo. Mira, esta luz que tienes aquí Sí. es una luz de la antiniebla. Esto no es de Sí. serie. Esto lo han puesto porque los coches americanos no tienen luz de antiniebla. A mí me pareció que es... Entonces han cambiado esta pieza. Esto es una tapa
¿Ves que esta pieza tiene lo que te he dicho de europeo? ¿Lo ves? Esta pieza es europea. Es un Summit. Yo pensando que hago una ganga. Las gangas no existen. ¿Cuánto te ha costado este coche? Bueno, un montón. En dinero polaco, un montón. ¿Y en euros? Más o menos, no tiene por qué ser, es para que puedan comparar. Más de 30.000. Por 30.000 lo compras aquí. ¿Sí? Sí, con matrícula y con todo. Si fueras yo, te gritaría incauto. Es que no lo conozco bastante y no sé, Por eso, no sé si tiene una pistola pena. dentro o no. Si quieres, puedes decir lo que quieres. después de fumar, se lo gritas. No, Después de no fumar, mucho, porque está pero- con los nervios. Bueno, pues ya te puedo decir que te la han colado. Ya lo sé. Ahora ya lo sé. Bueno, podemos ver que solo marca 89.000 kilómetros, tampoco sabemos. ¿Tienes libro de servicio? No, solo tengo lo que te he enseñado. ¿Y cómo sabes que los kilómetros son originales? He comprobado en el Carfax. car vertical. ¿Y Carfax has hecho? Es lo mismo. No. Carfax He es hecho- mejor para coches americanos. He hecho dos. Uno de un verificador americano y otro verificador europeo. Y en ninguno salía nada. En ninguno. Bueno. No, tengo el libro este de El otro. User Guide y nada más. ¿No hay uno pequeño? No. A ver. No. Bueno, pues El no CD, tiene libro de servicio. CD y nada más. Necesitaremos mirar que tenga todo el número completo de chasis, que algunos coches americanos no tienen todo el número. El número va debajo del asiento y vamos a ver y si... está completo porque yo lo he verificado. ¿Así? Sí, pero si quieres míralo. Lo miramos. Es que no me fío mucho, ¿eh? ¿De mí o de...? De la verificación que has hecho. Vale, voy a sacar... Bueno, vamos a verificar el número de chasis. No hace falta sacarla porque va aquí abajo. Xavi, si me puedes ayudar. ¿Qué te aguantas, no? La luz aquí. Bueno, no se ve nada. A ver. Aquí va el número de chasis. Si me lo aguantas por aquí. Levantando esta tapa. Estirando fuerte. Bueno, podemos ver que lleva el número de chasis. Yo diría que este número de chasis lo han puesto a posteriori, porque normalmente esto va de otro color abajo. Pero bueno, no pasaría nada porque al ser un coche americano muchos se retroquelan para la exportación. Bueno, voy a meterme por este lado, por debajo, a ver qué vemos. Hemos ido a por una linterna, porque este hombre nos decía que no había aceite aquí. Bueno, vamos a volverla a grabar. Mira, Xavi, apunta. Aquí abajo. A ver, ¿por dónde la metemos? Venga. Pues para que lo veáis, tenemos este manguito. La tapa en este lado, llena de aceite. También el bloque, pero con muchísimo aceite. ¿Se ve? Podemos ver. Ahí el aceite. Y ahí, mirad la mancha. Impresionante. También
podemos ver aquí. Mira, ahí tiene óxido y reparación. En esta esquina, 9. Aquí también tenemos óxido y reparación. ¿Dónde? Aquí, en esta esquina. La dirección está bien oxidada también. Ya eso no pasa nada, solo tienen todo, hasta los de aquí. Vale, si lo podéis ver, un poquito más para abajo, más por ahí. Vemos ahí que aquí está reparado. Ahí. Y si me grabas, mira. Entonces, ¿que tenía un golpe? Sí. Ahora sí, lo que quiero es tocarlo. ¿Ves ahí? Mira ahí, en esta esquina. ¿Ves ahí? Ahí, ¿ves ahí? La marca que tiene. Aquí, mira Sí, por el sí, agujero. sí, sí. ¿Lo ves ahí? Ujú. Y luego ver la rugosidad esa que hay ahí, aquí. Ya. Eso no es de fábrica. No, esto es el compresor, no pasa nada. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Mira. Mira el aceite. Ujú. Os voy a poner en un grupo de WhatsApp a los dos, ¿eh? De incautos. Incautos S.A. Sea un grupo enorme, habría mucha gente, ¿eh? Sale esto de la... Ya es suficiente. Bueno, como puedes ver, está salido aquí. Aquí más. El coche está precioso, ¿eh? Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Que esto es gratis, pero el disgusto te lo lleva. Ya. Te lo estás llevando, ¿no? Bueno, no te rías que tú... Que es un incauto tú vas a también. salir mal parado cuando me mira aquel, ¿eh? Ya. Pero bueno, ese... Mira, normal. Bueno, Sí, vamos para abajo. Pero al menos no cambio de color de... No, de cara. De cara. Bueno, Por momento, luego... nos vamos para abajo. Vamos al día. Que esto se está haciendo más largo hoy. Tenía más de... Yo venía de bien vestido porque me habían dicho que estaba nuevo. Ya. Bueno, No te puedes fiar de los suscriptores. ya no me voy a fiar, ¿eh? De los suscriptores. Bueno. Por debajo está mejor de lo esperado. Perfecto. No hay nada perfecto, no digas perfecto que... La palabra Santi no la tiene en el diccionario. La buscas en su diccionario y no está. Ya lo veo. Bueno. En el último video salió que los suscriptores te van a comprar una camilla de ruedas Sí. para meterte. Bueno, hay algo de óxido aquí. Es poco, son los tornillos nada más, pero es un punto donde se ha de mirar cuando se compra de fuera. Aquí también tenemos Sí, un poquito de óxido en la barra y el tren, en cambio, lo vemos completamente seco. El óxido en Polonia es normal. Sí, es como Alemania. Sal que ponen en las calles y en las autovías, entonces Bueno, normal, pero bueno, está oxidadillo. este sale tarde o temprano, pero Para los que no conozcáis el modelo, el otro día se lo explicaba a un suscriptor. Este es un motor, esto de aquí,
esto de aquí es un motor de ayuda Bueno, le podemos ver que tanto atrás como adelante lleva muchos plomos en las ruedas. Y lo que os decía es que este motor es de ayuda al diferencial. Además, en algunos casos falla bastante, se ha de sustituir. Vamos a ver las balonas. Las balonas no se ven cuarteadas. No se ven cuarteadas. Lleva varios cambios de neumático. Bueno, los tubos de escape y la oxidación por aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Que saco todo? No. Con esto ya tengo bastante, mira. No te lo miraste muy bien, ¿eh? Aquí tienes el golpe. ¿Lo ves? Esto no es de fábrica. ¿No? No, mira esto de aquí. Sí. Mira. Esto no es así. Y te lo voy a enseñar. ¿Tienes las llaves, Xavi? Sí, está bien. Pues nada, vamos a enseñar cómo es de serie. Espera, vamos a ver un poco para adelante, si no. Que sea empujándolo. La verdad que aquel está más bonito que el tuyo, ¿eh, Xavi? Empujar un poco. Vale, vale. Para que pueda abrir la Vale. Mira, cómo es. ¿Tú ves la tira esa que llevas allí? Mira cómo es en la esquina. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves cómo es en la esquina? ¿Ves cómo es por aquí? Allí llevas una tira pegada encima. Mira. Mira cómo es el acabado. ¿Lo ves? Pero también tiene tiras, ¿no? Sí, pero no allí. Mira, volvemos. Este modelo han puesto más tiras. No creo, porque veo aquí que está cuarteado. Mira, lo ves ahí. Y aquí veo un bollo. ¿Lo ves el bollo? Aquí. Toda esta forma. Mira, cómo no. ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Lo ves aquí? Mira. ¿Ves que aquí no tiene eso? Este defecto. ¿Lo ves? Que aquí no lo tiene. ¿Lo ves? Esta pasta. A ver, los polacos sois buena gente, pero en coches siempre problemas con los coches reparados. Xavi, acuérdate. De los polacos. En Alemania, los polacos van a llevarse los coches y los alemanes a reparar a Polonia. Estamos repasando ahora la carrocería y podemos ver que aquí hay una marca. Ahí es imposible que nada haya tocado. Ninguna pieza toca aquí, ¿lo ves? ¿La ves, no? Esta marca. Sí, sí. Las puertas, para ser un coche tan nuevo, no tienen un ajuste. Vamos a ver que el ajuste de puerta toca. Bueno, me voy de pie a...
Ay. Tú Santi sacas todo, todo. Es muy malo. A ver, ¿tú qué has venido? Para verificar. ¿Se está verificando o no? ¿Has Sí. pagado algo? No. El disgusto, ¿no? Sí, el disgusto me lo llevo yo. Bueno, ya no creo que tengamos que mirar más. Ya hemos encontrado unas cuantas cosas. Ya. No sé si te gustaría que lo probásemos. Sí, si queréis, pero yo creo que hay que quitar todo. Porque... No, yo solo adelante. Si tú me aguantas la cámara, Ah, o voy con él a probarlo, lo que tú quieras. con él. Vale, ¿vamos a probarlo? Vale. Vale, pues si lo sacáis, nos vamos a probarlo. Pero no frena mucho para que no... No voy a hacer lo del freno. Porque... No quiero romperte todo el coche. No, es que Lo tienes lleno. tengo cosas que pueden romperse. Sí, no voy a frenar. No te preocupes. Aquí tiene para cerrarlo. Dejadlo en los comentarios a ver lo que os parece. Este señor tiene un disgusto que te mueres. No, no tanto, no tanto. Medio disgusto. Un poco disgustado. Tengo disgusto, pero... Vale, pues vamos a parar aquí un momento y salimos en la prueba. Vamos a cerrar todo para irnos a hacer la verificación. Voy a poner la tapa. Sí. Luego. Bueno, no, la ponemos ahora. No nos la... Yo pensando que todo es bonito. Primero esto. Ya. Ajusta ahí, aquí, ahora el redondo y luego se aprieta. Espera, A ver, espera, porque aquí... Ah, aquí. No, tienes que ajustar aquí. Así, un poquito más. No, de allí no está bien puesto. ¿Me lo aguantas un momento la cámara? espera, porque esto puede que... No, esto está en su sitio. Espera, no está bien. No está bien en su sitio. Aquí está el tapón. Ahora sí. Ya tenemos. Nos vamos a probarlo. Ah, toma las llaves. Si no, no. Cuidado con ir atrás. Marcha atrás. Marcha atrás, sí. Bueno, vamos a echar un poco marcha atrás, vamos a quitar el ventilador. Este señor lo tenía a tope. Por suerte tiene cámara detrás. Sí. Así evitamos riesgos innecesarios. Está el señor preocupado. Señor, yo creo que hay gente a veces que viene a verificar coches para querer presumir de que su coche está perfecto y luego se llevan un disgusto. De verdad que sí. Siempre pasa esto. Cuidado que el Mercedes se ha movido, ¿eh? No se ha movido porque no va ni para adelante ni para atrás ese Mercedes. Este, el Mercedes se ha movido. Bueno, amigos del canal, como diría Xavi, este señor nos ha traído hoy desde Polonia un Jeep Grand Cherokee para que lo verifiquemos en Mundo Jeep. Es un CRD americano, un 3.0 CRD del 2015, modelo americano. Con el 50% de posibilidades de que no se matricule en España. Y nos vamos a hacer la verificación.
Pues vamos por la calle de Mundo Jeep. Qué guay que tengas una calle, ¿no? Sí. Me la da el ayuntamiento. ¿Que eres el de esa. alcalde del pueblo o qué? Sí. Guay, guay. A ver el día que propones una calle del incauto. Y que sea un callejón Tengo un almacén. sin salida. Tengo un almacén. Un callejón sin salida. Sería mi calle. Materiał wideo został zabezpieczony. Uy, uy. Bueno, está en polaco. Tenemos un control de radar. Bueno, grabo un poquito la carretera. Vamos a coger la C28, dirección Manresa. Podemos ver que de motor va muy bien. El límite de velocidad es de 90 km por hora. Y a eso vamos, señora de la maquinita. Aquí tenemos un radar, nada más salir de la nave, por eso vamos un poquito más despacio. Podemos ver que estos coches que sufren bastante del tapizado de piel, este lo tiene perfecto. Está el radar. Ahora es el Summit este, ¿eh? Sí, sí, es el más alto de gama. La pantallita digital, todo. Es un coche que acelera muy bien, lleva una caja de cambios de 8 velocidades de la marca ZF, muy probada. Lleva ya la pantalla con más tamaño y el cuadro es otro tipo de cuadro, diferente a los anteriores. Podemos ver que va recto. El límite de velocidad es de 80 km por hora. Frena muy bien. Si quieres enseñar cómo está la carretera para que veamos, estoy pisando todos los baches. No tiene ningún clon, ningún clean. Vamos a pisarlo con la rueda derecha. Tampoco tiene ningún clon, clean. Pues bueno, este coche ha estado accidentado. También tiene varias pérdidas de aceite y de dirección. Tiene un poquito de oxidación, muy poco. Tiene el manguito típico del intercooler, que esto ya nos lo vamos a encontrar en todos los... La pérdida por la tapa de la distribución. Y para los que digáis que qué malos son los Jeep, a ver si me traéis BMW y otras marcas y veremos la carnaza que tienen. Bastante más que estos Jeeps con estos kilómetros. Bueno, estamos volviendo también a la nave de Olesa y allí os daremos la conclusión, se la daremos al señor y otro vídeo más con mucha carnaza. Y este no lo parecía, ¿eh? Este no tenía la pinta. Hemos venido de... Mira cómo voy con los pantalones, Xavi. Mira cómo me he quedado. Y eso que ahora tengo una reunión. Venías de bonito. Me has dicho que Estaba nuevo. estaba nuevo.
con poquísimos kilómetros, digo, mira, uno que no voy a tener que mirar casi nada. Bueno, ya estamos llegando, estamos en la calle de Mundo Jeep. Vamos a entrar en la nave y vamos a llamar al señor y le vamos a dar la conclusión. Calle más chula que tienes, tío. Tiene esta estación de auto de tren. Sí. Hay alguna gente que no se le olvidará en la vida esta calle. Sobre todo estos que vienen a verificar. Pasan por la calle. Mira, ahí tenemos al Tiene señor. el señor ahí que está preocupado ya. Pues nada, Está paramos aquí y le damos la conclusión. Bueno, ¿Todo bien? véngase por aquí. Ya tengo miedo. Bueno, de mecánica va muy bien, pero la conclusión es que te la han colado. Ya. Te han dado, te han dicho que era europeo, es americano, ha tenido un golpe, no sé el alcance porque no lo podemos ver, pierde por el líquido, por las mangueras de la dirección, pierde por la tapa de la distribución, tienes el manguito del intercooler para cambiar, que vale como 100 y pico de euros, y tienes algunos puntos de oxidación, no muy grandes, pero algunos puntos. Tendrías que consultar qué garantía tiene de corrosión en Estados Unidos, porque no es la garantía de Europa, porque igual te lo podrían arreglar estos puntos de corrosión gratis. Vale, mi recomendación es que se lo devuelvas. Ya. A ver si. No, si, dile- si podré. ¿Tienes por escrito algún email que te haya dicho que el coche era europeo? No, todo estaba hablado. Todo por hablado. Bueno, háblalo y dile que no puedes matricularlo. Tienes como 2.000 euros de gasto de papeles, aparte de la matriculación, ¿Y la matriculación? otros 2.000. Entonces, 4.000. Tienes una opción más barata. Pasaporte. Es que te vuelvas a empadronar en Polonia Ujú. y luego te vuelvas a venir después de 6 meses. Hacer un cambio de residencia a Polonia y de Polonia traerlo. Entonces sí que podrías matricularlo si este coche está a tu nombre en Polonia. O si tienes algún familiar que se vaya a trasladar de Polonia a España, ponerlo a su nombre y entonces se podría No, trasladar. Esto no. Vale, pues te puedes volver a empadronar y volverlo a traer. Bueno, lo dejamos aquí. Si alguno trabaja en emergencias médicas, que me traiga un desfibrilador para aquí, para la nave, porque a alguien le va a dar un ataque al corazón un día de estos. Yo no soy responsable de estas cosas, así que si os gusta lo que hacemos, suscribiros. Estamos en Google Maps, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en grupos, en YouTube, en todos los sitios que vosotros queráis estamos. Si conocéis alguno nuevo también. Y nos vemos la próxima semana con más mecánicos chapuceros, con más estafas de este tipo Más con- carnaza. y más carnaza. Y más carnaza. Aquí tenemos a un afectado de la carnaza. Bueno, nos vemos. But I've known you too long.